Era una noche de lluvia feroz, cuando los cielos lloraban y los truenos sacudían la tierra como si el mundo entero estuviera de luto. En medio de esa tormenta, un pequeño de apenas 8 años, llamado Matías, vio su vida cambiar para siempre. Sus padres, sus únicos pilares, partieron de forma repentina, dejándolo envuelto en un silencio que dolía más que el rugido del cielo. Solo, confundido, con lágrimas mezcladas con el agua de lluvia, se aferró con toda su inocencia a una sola cosa: su fe en Dios. Fue en ese momento que nació dentro de él una esperanza silenciosa, como una semilla plantada en tierra mojada por el dolor. Los días siguientes no trajeron alivio. Sus tíos, quienes debían ser su refugio, lo rechazaron con frialdad. Clara y Julián, cegados por la dureza del mundo, no vieron en Matías al niño herido que solo buscaba un poco de compasión. Lo echaron a la calle sin miramientos, como si la infancia no mereciera caridad. Pero Matías, aún con el corazón roto, oraba cada noche. Pedía a Cristo que lo acompañara, que no lo dejara perder su pureza ni su bondad, y que le mostrara que aún existían milagros incluso entre los escombros del abandono. La calle era un desierto frío, sin una cama, sin comida caliente. El pequeño buscaba entre los restos algo que lo sostuviera un día más. A veces encontraba frutas dañadas, otras veces solo el consuelo de imaginar que un ángel lo observaba desde lejos. En su oración, sencilla pero poderosa, decía: «Señor, no me dejes solo, tú eres mi Padre ahora». Esa oración, nacida del dolor pero llena de esperanza, fue como un canto de confianza que subía hasta los cielos. Era como Daniel en la cueva de los leones, vulnerable pero firme en la certeza de que Dios cuidaba de los que creen. Entre tantos rostros indiferentes, había uno que brillaba con compasión. Una mujer mayor, a quien todos llamaban Doña Carmen, le ofrecía atole caliente cada vez que lo veía. Con una mirada tierna, ella le decía: «Dios cuida a los niños con alma buena, mi cielo». Esos momentos, breves pero llenos de caridad, encendían en Matías una chispa de transformación interior. Aprendía que incluso en medio del rechazo, los gestos de bondad pueden ser respuesta a una oración. Como la viuda de Sarepta que compartió su último pan con Elías, Doña Carmen compartía con él el alimento que no alimenta solo el cuerpo, sino también el alma. Y así, bajo la sombra de la tristeza y la soledad, Matías no dejó que su corazón se endureciera. Guardaba en su pecho la inocencia, la fe y la convicción de que su historia aún no había terminado. Como Samuel, que desde niño escuchó la voz de Dios, él también creía que algo divino estaba por venir. Y tal vez, apenas tal vez, esa misma tormenta que le arrebató todo, estaba a punto de abrir las puertas hacia una vida nueva. Porque cuando la oración es sincera y el corazón permanece puro, el cielo responde de formas inesperadas. Y en ese susurro de esperanza, comenzamos a ver el siguiente capítulo. Matías aprendió a leer el silencio de la calle como si fuera un lenguaje secreto. Dormía bajo toldos rotos, se cubría con cartones y buscaba entre basureros el pan de cada día. A su alrededor, muchos niños habían perdido la esperanza, pero él conservaba algo que los demás no entendían: su oración diaria. Cada noche juntaba sus manitas y decía con dulzura: «Cristo, dame fuerzas para ser valiente como David, que no tuvo miedo del gigante porque tú estabas con él». Aunque la calle era dura, su fe era más fuerte que el frío. Muchos lo miraban con desprecio, como si la pobreza fuera una culpa. Algunos comerciantes lo corrían con escobas, otros lo ignoraban completamente. Pero él nunca respondía con rabia. En su corazón había aprendido que la bondad era más poderosa que el odio. Como José en Egipto, que fue vendido por sus hermanos, pero nunca dejó de confiar en Dios. Matías sabía que lo importante no era lo que le hacían, sino lo que él elegía ser.
y él había decidido ser luz, aun en medio de tanta oscuridad. En medio de ese mundo hostil, había una mano que siempre lo acogía, la de doña Carmen. Ella no solo le ofrecía atole caliente, sino que lo escuchaba. Le hablaba de la compasión y le recordaba que Dios nunca abandona a los suyos. «Tú eres un milagro caminando, mi niño», le decía. Y esas palabras se quedaban resonando en su corazón como un canto de esperanza. A veces Matías lloraba, pero no de tristeza, sino de gratitud, porque incluso en su abandono sentía que el amor de Dios lo sostenía a través de pequeños gestos. Con el tiempo, Matías empezó a cuidar a otros niños más pequeños que llegaban a la calle. Les compartía lo poco que tenía, los protegía del frío, les enseñaba a orar. Era como un pequeño pastor, guiando con ternura a sus ovejitas perdidas. Así como Jesús no rechazaba a los niños, él tampoco los dejaba atrás. Su compasión crecía, y junto con ella, su sentido de propósito. Comprendía que, aunque no tenía nada material, podía ofrecer lo más valioso: esperanza. Y cada vez que sentía que no podía más, miraba al cielo y repetía las palabras del Salmo 23. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Porque aunque su cuerpo estaba sucio y cansado, su alma era pura e inocente como la de un ángel. Y en ese caminar de noches frías y mañanas duras, Matías no se detenía, porque sabía, en lo más profundo, que algo hermoso se estaba gestando, algo que cambiaría su historia para siempre. Y así, entre pasos callados y oraciones sinceras, el destino preparaba su milagro. El sol de esa tarde parecía cansado, como si también él hubiera tenido un largo día. Matías caminaba cerca del campo, recogiendo frutas caídas, cuando escuchó gritos apagados entre los árboles. Se escondió detrás de unos matorrales y vio una escena que le heló el alma. 2 hombres estaban atacando a un anciano indefenso. Matías sintió miedo, claro que sí, pero algo dentro de él, algo más fuerte que el temor, le gritó que no podía quedarse de brazos cruzados. Fue como cuando David enfrentó a Goliat. No era fuerza lo que tenía, era fe. Con el corazón latiendo como un tambor, Matías gritó con toda su fuerza y corrió hacia los atacantes, agitando los brazos y lanzando piedras. Su valentía sorprendió tanto a los hombres que huyeron al oír una camioneta acercándose por el camino. El anciano llamado don Ernesto temblaba de miedo y gratitud. «Me salvaste la vida, hijo», dijo con voz quebrada. Matías, jadeando, solo respondió: «Dios me dijo que tenía que ayudarle», porque en su interior sabía que ese momento no había sido casualidad. Era un milagro que lo envolvía con propósito. Don Ernesto, conmovido por el acto del pequeño, lo llevó consigo a su casa. Le ofreció comida caliente, ropa limpia, y por primera vez en mucho tiempo, Matías durmió en una cama suave, bajo techo, sin tener que orar para que no lloviera. Esa noche, con los ojos cerrados y una sonrisa en los labios, le dijo a Dios: «Gracias, porque hoy me usaste para hacer algo bueno, que mi vida sea siempre para servir». Así como el pequeño Samuel escuchaba la voz del Señor y obedecía, Matías también se abría a una nueva vida guiada por la voluntad divina. El anciano veía en Matías algo especial. No solo le había salvado la vida, sino que en sus ojos brillaba la pureza de alguien que ha sufrido, pero no se ha corrompido. Esa noche hablaron de muchas cosas: de la compasión, del perdón, de cómo Dios transforma el dolor en esperanza. Don Ernesto, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Tú eres la respuesta a una oración que hice hace mucho tiempo. Yo pedí un hijo con corazón noble, y apareciste tú». Y así, sin promesas vacías ni papeles firmados aún, comenzó una relación que cambiaría a ambos corazones. Y como sucede en las mejores historias de la Biblia, en las que un encuentro inesperado revela el plan perfecto de Dios, así también ocurrió con Matías y don Ernesto.
Lo que parecía una tragedia se convirtió en bendición. Lo que era soledad se transformó en familia. Y aunque aún quedaban pruebas por venir, el corazón de Matías ya había sido marcado por algo eterno: el poder de la oración, la fuerza de la fe y el milagro del amor inesperado. Y mientras se apagaban las luces de aquella casa, una nueva historia comenzaba a escribirse. La paz que Matías encontró junto a don Ernesto pronto fue puesta a prueba. No todos recibieron con alegría la presencia del niño en la gran casa. Santiago y Martín, los hijos del anciano, no veían en Matías un niño necesitado, sino una amenaza. Su codicia los cegaba, como a los hermanos de José, que lo vendieron por envidia. No entendían de compasión ni de caridad, y murmuraban entre ellos con palabras duras. Pero Matías, en su inocencia, oraba por ellos. Pedía que sus corazones fueran tocados por Dios, porque hasta el más duro puede cambiar cuando Cristo entra en su vida. Intentaron deshacerse de él. Llevaron mentiras a su padre, acusaciones sin sentido, y tramaron enviarlo a un orfanato lejano. Para un niño como Matías, que recién había sentido el calor de un hogar, era como si lo arrancaran de un sueño. Pero él no perdió su esperanza. Como Daniel en Babilonia, siguió siendo fiel, no negó su fe ni su pureza, y esperó en la justicia de Dios. Sabía que las personas malas no tienen la última palabra cuando uno camina de la mano del Señor. Don Ernesto, al descubrir la traición de sus hijos, se sintió herido en lo más profundo, pero no dudó. Se levantó con la fuerza de un padre verdadero y luchó por Matías. Lo buscó, lo sacó del orfanato y le dijo con firmeza: «Eres mi hijo ahora y nadie va a quitarte ese lugar». Y así, como una promesa sellada por el cielo, adoptó a Matías legalmente y le dio derecho a las tierras, pero más importante aún, le dio un nombre, un abrazo y una familia nacida del amor. Matías, con lágrimas de gratitud, no sintió orgullo ni venganza. Sintió compasión. Sabía que el corazón herido de los hermanos necesitaba sanación. «Señor», oraba, «enséñame a perdonar como tú me perdonas cada día». Su transformación interior era evidente. Ya no era el niño abandonado del mercado, era un hijo de Dios, llamado a ser puente de reconciliación. Y así, aun cuando fue herido, eligió la bondad, porque sabía que solo con amor se rompen las cadenas del odio. Y esa decisión marcó el inicio de una nueva etapa. Como Moisés, que salió del desierto para liderar a su pueblo, Matías comenzaba a descubrir que su historia no era solo suya, sino que sería luz para muchos otros. Algo dentro de él le decía que la historia no acababa allí, que su vida tenía una misión mayor, nacida de la compasión, la oración y la fe. Y con ese susurro del espíritu, el niño preparaba su corazón para lo que vendría. Con el paso de los años, Matías creció, no solo en estatura, sino en sabiduría y compasión. Aprendió a trabajar la tierra al lado de don Ernesto, entendiendo que cada semilla enterrada es como una oración. Parece desaparecer, pero con fe y paciencia florece. El niño que un día mendigó en las calles ahora compartía con otros lo que había recibido. Su vida era testimonio vivo de que Dios transforma el dolor en propósito y que los milagros más grandes nacen de corazones que no se rinden. Cuando don Ernesto partió al descanso eterno, Matías no se dejó vencer por la tristeza. Con el alma fuerte como la de Josué, decidió cumplir una promesa no dicha: convertir aquella casa en un refugio para niños huérfanos. Lo llamó Casa de Luz y en la entrada colocó una placa que decía: «Dios nunca olvida a sus hijos». Allí, cada niño que llegaba encontraba abrigo, alimento y, sobre todo, amor. Porque Matías entendía que la verdadera riqueza no está en la tierra, sino en la caridad que se siembra en cada corazón. En las noches, reunía a los pequeños en círculo y les contaba su historia. Les hablaba de cómo la fe los salvó,
de cómo la oración era como una llave que abría puertas que parecían cerradas para siempre. Les enseñaba a orar con sencillez, como Jesús enseñó a sus discípulos. Señor, gracias por cuidarme, por amarme y por estar conmigo cuando nadie más lo estuvo, repetían los niños con voz suave, y en cada palabra la presencia de Dios se hacía palpable. Matías también les hablaba de perdón. Les enseñaba que no se necesita tener mucho para dar mucho, que la pureza del corazón es más valiosa que el oro, que ser bueno, incluso cuando otros no lo son, es una forma de seguir a Cristo. Como lo hizo Esteban, que perdonó a sus agresores mientras lo apedreaban, así también él les decía: no odien a quienes los rechazaron, recen por ellos, Dios transforma corazones. Y así, la historia de Matías no terminó en el dolor, sino que floreció en esperanza. Su vida fue una carta abierta escrita por Dios, llena de milagros, cambios de vida y compasión. Los niños que llegaban con miedo y hambre encontraban no solo un techo, sino un padre espiritual. Y mientras las risas llenaban los pasillos de la casa de luz, Matías sabía que había cumplido su misión. Pero en su corazón, algo le decía que aún había más, porque cuando uno vive con fe, cada día es una nueva oportunidad para amar. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que Dios te salvó en el momento más difícil? ¿Has vivido un milagro que transformó tu historia como le pasó a Matías? Cuéntanos en los comentarios. Queremos conocer tu experiencia de fe. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Es la mejor manera de no perder los próximos contenidos que pueden cambiar tu vida espiritual. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin ver el próximo video que aparece en tu pantalla. Te va a llevar aún más profundo en tu camino de fe. Nos vemos pronto y que Dios te bendiga siempre.